¿Me escuchan bien? Bueno, voy a sumar que hace un rato. Y nada, yo primero quería comentarles algo que había notado en los ejercicios que entregaron, que en general están muy bien. Ahora voy a comentar otra cosa al respecto. Pero viene un par que por ahí a la hora de justificar el paso de la densidad volumétrica de la carga a la densidad superficial, por ahí no está tan claro cómo justificarlo. Sé que esa parte es medio tricky por ahí. Bueno, entiendo más o menos cómo va esto, pero no sé qué palabras usar o qué simbolitos usar, y por ahí uno se pierde en la matemática, pero en realidad no es tan... Si uno tiene claro un poco qué está haciendo, después se entiende qué decir y qué no decir. Entonces, nada, ahí ven la pantalla mía. Es simplemente un dibujito en una hoja. No. Sí, sí. Bien. Entonces, nada, acá hay un pedazo del ejercicio que tenemos una placa infinita que en principio es tridimensional, con una de las longitudes D, y lo que uno hacía era tender D infinito, ¿no? Entonces, perdón, D a cero. Entonces, si ven mi cursor, la idea era pasar de una ρ, de alguna manera, a una sigma, ¿sí? Y por ahí uno cuando tiende el límite no entiende muy bien qué significa esto de que por ahí, no sé, que D tiende a cero, pero ρ tiende a infinito y que al final queda algo constante. Y en realidad, nada, o sea, la idea que uno tiene que tener en la cabeza cuando uno hace estos límites es sencilla. Primero, tener en cuenta las unidades que uno tiene. O sea, sabemos que ρ es carga dividido volumen, o sea, una longitud al cubo. Y quiere llegar a algo del estilo carga sobre una longitud al cuadrado, un área, ¿no? Que es lo que sería la sigma. Entonces, simplemente decimos, bueno, ¿qué queremos que pase? Y acá estuve pensando qué analogía podemos hacer. Se me ocurrió esto, por ahí les aclara, por ahí no les aclara. Esto es como tener, digamos, ¿qué sería el error? Es simplemente decir, bueno, cuánta carga tengo y la divido por el volumen que la contiene. Esto pone, tenés, no sé, un castillo de naipes, ¿no? Tipo, imagínense que tienen 20 naipes y hacen una pirámide, y son muy habilidosos. Y después ustedes quieren decir, bueno, está bien, eso sería como mi rol, ¿no? Digamos, tengo 20 naipes, que sería como 20 naipes equivaldría a la carga que yo tengo, sería como 20 de carga, dividido el volumen que ocupa esa pirámide, ¿sí? Eso sería mi rol. O sea, yo puedo calcular la rho de los naipes. Y ahora si yo quiero pasar a un sigma, simplemente decir, bueno, ¿cómo puedo, manteniendo la cantidad de naipes constante, hacer una especie de sigma de eso? Y lo que tengo que hacer básicamente es tirar todos los naipes, como ponerlos todos en la mesa, separaditos, y decir, bueno, tengo la misma cantidad de naipes, nada más que ahora ocupan una superficie, no un volumen. Y eso básicamente es mi sigma, ¿está bien? Es la misma idea. Eh, Digo, dado que la carga es constante, ¿cuánto ocupa ahora en área? ¿Sí? Antes era una carga en volumen y ahora simplemente una carga en área. Bueno, eso matemáticamente es decir, tiendo de a cero con la carga constante y por una cuestión de unidades, ρ por d me dan unidades de sigma, entonces mi sigma va a ser simplemente ρ por d con d tendiendo a cero, manteniendo la carga constante. ¿Sí? Si yo aclaro todo eso, no le puedo pifiar a la hora de escribir el límite. Pero está bueno que ustedes entiendan qué están diciendo, porque si no, por ahí tenemos límites que por ahí no tienen mucho sentido. Por ejemplo, me pasó de leer un par que me escribían, no sé, por un lado me escribían que ρ por d tiene que ser constante, por otro lado me escribían que ρ era igual a sigma sobre d con d tendiendo a cero, que eso, a ver, matemáticamente está bien, pero no tiene mucho sentido, o sea, físicamente hablando por lo menos. ¿Se entiende lo que voy? Quiero que, por lo menos más allá de los que hayan entregado, que por ahí dicen comentarios particulares, todos tengan idea de lo que estoy hablando. Eh, ¿Sí? Espero que alguien diga sí o no. O quieren que lo repita. Sí, a mí me queda la duda de por qué no tiene sentido físico el límite de teniendo cero de sigma sobre D. O sea, ¿cómo lo pensarías? Digo, sí, o sea, vos lo escribís, yo digo, matemáticamente, ok, bueno, decís, bueno, en un límite vale esta igualdad. Pero ¿qué significaría, o sea, si lo tuvieses que decir en palabras? ¿Se entiende? O sea, remitiéndote a la carga. Es como que vos en realidad te querés definir sigma. O sea, la idea de todo esto es decir, bueno, ¿qué voy a tomar como sigma?
Entonces, si vos ya agarrás sigma y lo dividís por D y decís que eso es rho, no se entiende porque la idea de toda la joda es decir, bueno, tengo rho, ¿cómo llego a sigma? Claro. Sí, es una cuestión de poder agarrar una idea y pasarla, digamos, y transmitirla, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, creo Sí, se que entiende. acá está bueno reforzar el concepto que vos decías, Matías, de que la carga es constante, ¿no? Eso capaz que ayuda a despejar. Y entonces, Rho sobre D no me puede dar nunca la carga, por una cuestión de dimensiones, básicamente. No, Es no, es una... lo que decía, me parece es sigma sobre D. O sea, rho igual a Ah, sigma sobre D. Que me lo claro, escribieron en su momento. claro, O sea, en teoría está bien, digamos, o sea, dimensionalmente está correcto, pero no es la ok. idea de- Está bien, claro, porque en realidad la cuestión es que en el viejo problema uno tiene Rho y D grande, ¿sí? Y en el nuevo problema uno tiene sigma. Capaz que uno lo puede entender también por ahí, ¿no? Claro. En el problema de la placa, sigma no aparece. Sigma va a aparecer solo cuando vaya a poner el límite. Tal vez de ahí se puede entender. Matías, vos me habías comentado que había algunos que no pusieron el nombre Sí, en eso las es lo fotos. otro que quería comentar. A los que habían puesto el nombre, les mandé por mail, no sé si les llegó. Bueno, que a los que no pusieron el nombre ni en la foto ni en el archivo, no los puedo rastrear. Así que después, si se quieren acercar y decirme quiénes son, eh, nada, les mando o se les muestro ahora las correcciones, como ustedes quieran. Bueno, ¿alguna duda con esto? Si no, dejo de compartir. ¿No quieren charlar al respecto? ¿Sí? ¿Todo claro? Acá Ahí lo Julieta pusieron en el dice, chat. Ah, sí, dice, Julieta dice, yo no entendí bien cómo es que pasamos de tener el campo definido en 3 sectores en el ítem A y después cuando se convierte en un plano solo tenemos 2. Bien. Es que cuando tenés un plano, tenés 2 sectores, ¿no? O sea, cuando vos tenés la placa, ¿sí? Tenés un sector tenés el sector que está arriba, ¿sí? Exacto. El sector del medio no está definido, pero además, más allá de que, ¿sí? Más allá de que no esté definido, digamos, físicamente, cuando vos tenés solo un plano, tenés arriba del plano y abajo del plano, ¿sí? Lo que estaría ocupado por la placa ya no tiene más, no se diferencia, ¿sí? Físicamente, cuando vos tenés solo el plano, ¿sí? Físicamente es de acá para arriba y de acá para abajo. Y no, este sector que tenías antes diferenciado no tiene ningún sentido ahora, ¿sí? otra forma de verlo por ahí es que es o sea, si vos ves el gráfico del campo, eh, o sea, si haces el grafiquito de cómo te queda el campo cuando vos haces tender de a cero, te queda una discontinuidad, ¿no? O sea, entonces es como una función partida que no es continua, entonces en el punto ese no está definida la función. Y algo que dice Matemáticamente. acá Julieta, que dice, entiendo que el del medio no está definido, pero ¿cómo justificar eso? Yo no sé si había sido, o sea, acordate que cuando uno tenía justamente el campo dividido en 3 sectores, ¿sí? Había uno que lo definía para Z, es que está entre D sobre 2 y menos D sobre 2, ¿verdad? Cuando uno hace tender este D a 0, ¿sí? Este sector tiende a 0 y Claro, esa desapareció. es otra forma más Este, física de verlo. Está bueno, sí. ¿sí? Pero es una manera de verlo también, ¿sí? O sea, ese intervalo, que sería menos D sobre 2, tiende a un solo punto, digamos, a un solo plano, si querés, que es el plano z igual 0. ¿Tá? Sí, creo que Julieta, eso yo te lo marqué. Cualquier cosa igual lo podemos ver con tu ejercicio. Tipo, vamos a charlarlo viendo exactamente qué hiciste vos, pero creo que sí. No me acuerdo si en la corrección te dije exactamente eso, pero sí. La idea
es esa que dice Susana. Perfecto. Ok. Y no sé, una manera de ordenar para los que no se sabe quién es, para los que no pusieron el nombre, una manera que se me ocurre ordenar es que le manden mail a Matías con el ejercicio, y así él identifica su nombre. Y Sí, sí. algo importantísimo, chicos, para el parcial es que por favor pongan nombre, ¿sí? En el parcial además vamos a pedir que vayan con hojas separadas los ejercicios, pero por favor pónganle nombre, ¿sí? Sí, Es aparte, algo muy sí, importante eso. sí, para que sepan, digamos, o sea, nosotros no podemos, o sea, bajamos todos juntos y después no hay una forma de ver de quién es cada archivo, o sea, más allá de nuestra buena voluntad, por cómo es el sistema, así que por favor pongan nombre a las cosas. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda sobre esto? Si no, dejo de compartir y pasamos a consultas. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir. Bueno, y yo voy a pasar a comentarles los que les decía del ejercicio, no era el 19, era el 20, ¿sí? Para los que se quedaron la vez pasada a lo último, y para los que no, les cuento de qué estamos hablando. En el problema 20 de la guía 1 hay una varilla que se curva, ¿sí? La varilla, la carga total de esta varilla es Q, ¿sí? Y lo que se pide es la fuerza en el centro de la varilla, primero por argumentos, simplemente por argumentos y después haciendo un cálculo, ¿sí? Y por ciertos argumentos, lo que nosotros habíamos visto era que si tenemos la varilla completa, entonces la fuerza en el centro es 0, porque todas las contribuciones, ¿sí?, se cancelan. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Bien. Y después habíamos visto que justamente cuando sacamos este pedazo, ¿sí?, cuando sacamos este pedazo, no están estas contribuciones. A ver, voy a borrar un poquito. Cuando sacamos este pedazo, entonces estas contribuciones que están acá no se ven compensadas por estas que están acá, y tenemos contribuciones que están en esta dirección, y yo había concluido que si llamamos este al eje X, el campo solo íbamos a tener fuerza en el eje X, o solo íbamos a tener campo, ¿sí?, en el eje X. Cuando fuimos a hacer las cuentas, alguien me dijo, con muchísima razón, no sale de la cuenta, no es obvio de la cuenta que solo haya campo en el eje X. Entonces yo me quedé pensando y al día siguiente dije, bueno, vamos a hacer la cuenta entera, y eso es lo que les quería compartir, cómo era la cuenta, ¿sí? Recuerden, lo que queríamos nosotros era el campo de esta varilla en el 0, 0, 0. ¿Se acuerdan? Y el campo siempre lo escribimos como una integral, en este caso va a ser una integral de línea, ¿sí?, de lambda por R menos R', donde R es el vector 0, 0, 0, y R', como estamos sobre la varilla, lo habíamos escrito como R grande coseno de tita, donde R grande es el radio de este círculo, R grande seno de tita 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Bien. Entonces yo acá escribo R grande coseno de tita, R grande seno de tita 0, y abajo va módulo de R al cubo. Ojo que alguien escribió R a las 3 medios, pero módulo de R es R directamente, ¿sí? Módulo de R al cubo es R al cubo, ¿sí? Y el diferencial es R de tita. Entonces alguien, no me acuerdo bien, me dijo, bueno, pero de acá no es obvio que la componente I sea 0, ¿verdad? Entonces dije, bueno, hagamos la cuenta. Y lo importante acá, esto es lo más importante, son los límites de integración, ¿sí? Porque uno, ¿dónde va a integrar?
Va a integrar justamente donde tenga carga, o sea, sobre la varilla, ¿sí? Entonces es muy importante en este problema poner bien el eje de coordenadas. Por ejemplo, yo voy a llamar X a este eje, ¿sí? Y voy a llamar, bueno, esto no está bien dibujado, porque estos dos ángulos tienen que ser iguales, ¿sí? ¿Se entiende que tengan que ser iguales o quieren que lo vuelva a dibujar? Entiendo. Bien, entonces este ángulo lo voy a llamar phi y este es menos phi, ¿sí? Y entonces la integral va a ser desde phi hasta 360 menos phi. ¿Están de acuerdo? Eso es fundamental para que salga bien este problema. Si lo haces desde 0 hasta 2pi más 2pi, ¿no es lo mismo? No. Vos decís si ponés el eje X acá, Claro. no, no te va a dar igual. Necesitas como Porque que te quede simétrico. exactamente, la Ok. joda de esto es que te quede simétrico con respecto al eje de las X. O sea, a ver, si lo haces y lo haces bien, te tiene que dar bien, ¿sí? Pero el tema es quién, porque nosotros acá dijimos que solo iba a haber campo en el eje X, ¿sí? Definiendo de esta manera el eje de las X, definiendo esto así. Entonces dijimos, bueno, justo acá el campo va a apuntar justo en la mitad, ¿sí? Del agujero. Dijimos eso. Entonces es una opción inteligente poner el eje X en el medio del agujero. Ahora, vos podés poner el eje X en otra parte, nadie te lo impide, ¿sí? Y te tiene que dar, o sea, nada tiene que nunca depender de mi elección. Hay elecciones más inteligentes y menos, pero si yo hago las cosas bien, me puede dar más trabajo, ¿sí? Acá alguien dice, yo lo había hecho entre 0 a 2pi menos tita. Claro, depende, ¿sí? Porque si vos decís, ok, mi ángulo, este es mi eje X, ¿sí? Y este es mi eje Y, y entonces está bien decir, esto va a ser, ¿sí? Va a estar entre 0 y 2pi menos tita o menos 2 tita, ¿no? Está bien. Ahora, ojo, porque en estas coordenadas sí va a haber componente X y componente Y. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no está mal poner el eje acá, ¿sí? Pero entonces ahí uno no va a recuperar el resultado intuitivo, que es que E sub X es distinto de 0 y E sub Y es igual a 0. Es decir, que solo tengo campo eléctrico apuntando en la mitad del agujero, ¿sí? Eso es lo importante. Pero insisto, uno puede, o sea, no está mal hacerlo así, ¿sí? Pero entonces, después tengo que fijarme en los ángulos y ver que el campo me haya terminado dando en esta dirección, ¿sí? Que no va a ser una dirección en X nada más, no va a ser campo en X nada más, porque en este eje de coordenadas, ¿sí? Esto no es el eje X. ¿Se entiende esto? Esto es fundamental. Ok. Bien, bien. Bueno, esto era lo más importante. Ok, veo que van entendiendo. Después es cuestión de hacer las cuentas, y cuando hacen las cuentas, la de X se las dejo para que la hagan ustedes, porque da distinto de 0, ¿sí? Pero cuando hagan esta cuenta, fíjense, cuando ustedes integren seno de tita, ¿sí? La integral del seno es menos el coseno, y les va a quedar el coseno de 2pi menos phi más el coseno de phi, ¿sí? Y si se acuerdan que el coseno de 2pi menos phi, yo lo puedo escribir como el coseno de 2pi por el coseno de phi, más, o sea que esto tiene un menos adelante, ¿sí? Más el seno de 2pi por el seno de phi, me queda todo eso, más el coseno de phi. Y de acá es fácil ver, como el seno de 2pi es 0 y el coseno de 2pi es 1, ¿sí? Directamente esto me da 0. Y entonces solo me recupero el resultado intuitivo, que es que E sub X es distinto de 0, y E sub Y es igual a 0, y E sub Z también es igual a 0. ¿Se entendió esto?
por eso de este ejercicio se ve la importancia de que hacer una elección inteligente de ejes, bueno, puede ayudarme a entender intuitiva, a verificar mi intuición, ¿sí? Insisto, nunca un resultado va a depender de un sistema de coordenadas, ¿sí? El campo siempre va a apuntar en esta dirección, más allá de donde yo ponga mi eje de coordenadas, ¿sí? Disculpa, Susana, no entendí el último paso. ¿Cómo ¿Cuál sabes de ellos? que eso de Sí. que porque te da cosenos, sabes que la contribución es solo en X? No, hice la cuenta. De hecho, yo me quedé preocupada cuando esa persona me dijo, yo dije, uy, estará mal mi intuición, ¿sí? No. Cuando me da, yo, a ver, agarro la parte de I, ¿no? El seno lo integro y me da menos un coseno. Y después simplemente hago el coseno de la resta de dos ángulos. Voy a buscar la fórmula si no me acuerdo. De hecho, yo no me acordaba, la fui a buscar. ¿Sí? Coseno de alfa menos beta es coseno de alfa, coseno de beta por más, ¿sí? Seno de alfa, seno de beta. Y después es evaluar. ¿Se entiende? Ah, esa última cuenta que hiciste era para la contribución en I. Claro, perdón, fui demasiado Ah, ok, rápido. claro, y te daba 0. Ok, ahí entendí. Exactamente. Era para mostrar que efectivamente la contribución en Y daba 0, la contribución en X se los dejo a ustedes porque es algo fácil de integrar. Y lo que yo solamente quería mostrarles pues, es que esa intuición que teníamos al principio era correcta, ¿sí? Pero que era muy importante también poner bien los límites de integración para verificar esta intuición. Porque estaba bien el alumno que dijo, no, pero mirando la expresión esta, no es obvio que el campo en ida es 0, ¿sí? Y cuando algo no es obvio hay que hacer la cuenta y verificarlo. Bien, ¿alguna duda con esto? Bien, y entonces yo quería, bueno, preguntarles ahora si quieren consultar dudas, o si quieren ver un poquito algo que les había propuesto yo la clase pasada, que era hacerlo un poco entre todos, pensar un poco cómo es cuando uno integra en un cilindro, cuando integra las tapas de un cilindro, cuando integra la pared, cómo es el diferencial superficie para una superficie esférica. Vamos a empezar por lo más fácil, comillas, o lo más simple, que sería justamente hacer una integral de línea, ¿sí? En un círculo, ¿sí? Que era algo que charlamos al final de la clase pasada, ¿sí? Uno tiene, volvamos, tiene los ejes X e Y, y para cuando define coordenadas polares, tiene un ángulo θ, y en general puede definir un R versor y un θ versor, ¿sí? Cosa importante de recordarse es que, así como los ejes X, los versores X e Y no cambian de dirección, son siempre iguales, ¿sí? El versor X apunta para esta dirección y el versor Y para esta. Mientras que R y θ, no, R y θ van cambiando, ¿sí? Siempre son obviamente ortogonales entre ellos, pero su dirección va cambiando, ¿sí? Con el valor de R y el valor de θ. Entonces, si uno tiene que integrar la circunferencia, ¿sí? Tiene que integrar algo en esa circunferencia. Tiene que integrar un campo, por ejemplo, en esa circunferencia, ¿sí? Tiene que integrar un campo que ya tiene. ¿Cómo escribe el diferencial línea de esta circunferencia? dr, ¿no? dr de θ. dr de θ, dicen por acá. ¿Alguna otra propuesta? Solo con de tita, porque se ¿De θ reconcentra, solo? ¿no? ¿De θ solo? Bien, vamos a poner, una propuesta es de R de θ, otra es de θ solo. ¿Algo más? Y el jacobiano. Bueno, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Jacobiano de R de θ o jacobiano de θ o jacobiano de R?
El jacobiano es R, estamos de acuerdo. R de teta. Bueno. Acá, 2 votos tuvo R de teta. Bueno, sí, efectivamente este es el correcto, ¿sí? Pero vamos a ver por qué. A ver, para empezar, acá uno está haciendo 2 integrales, ¿sí? Si uno pone dr de teta, es como que está haciendo 2 integrales, y cuando uno integra en una línea, nunca va a integrar 2 veces, va a integrar una sola vez, porque es una línea. Si la línea fuera en X, ¿sí? ¿Yo qué pondría? De X. O si fuera en Y, sería de Y, ¿verdad? Y si fuera en Z, pondría de Z. Entonces, cuando uno está integrando en una circunferencia, ¿sí? Lo que se está moviendo es este ángulo tita, ¿sí? Un dr sería, si uno hace dr, lo que se está moviendo es a lo largo de un versor r, ¿sí? Y en este caso no, en el caso de la circunferencia, justamente uno tiene r fijo y está moviéndose a lo largo del ángulo, ¿sí? Pero no es lo mismo estar en esta circunferencia que en esta que está acá, o una que está más grande, ¿sí? En todos los casos, ir a radio constante e integrar es moverse en la coordenada tita, ¿sí? Es hacer un de tita. Pero no es lo mismo hacer un de tita en este círculo que hacerlo en este, o que hacerlo en el más grande. Por eso es que uno lo escribe como R de tita, ¿sí? Y en realidad es R grande, ¿sí? De tita, porque cuando uno escribe R así podría ser un R variable. Y cuando uno tiene una circunferencia, cuando está integrando en la circunferencia, el R está fijo, ¿sí? Si uno integra en el círculo, no, ahí el R va a variar. Pero cuando uno integra nada más que en la circunferencia, por definición, una circunferencia es una cantidad de puntos que están a radio constante, ¿sí? Entonces, en la circunferencia, la integral es R grande de tita. Bueno, pregunten, discutan, dudas, enójense, lo que quieran. Pero a ver si se puede entender esto. Ok, acá me parece que se entiende, ¿sí? Más allá de pensar lo del jacobiano, ¿sí? Yo les diría, para este momento, olvídense un momento del jacobiano, ¿sí? Algo que yo venía pensando hoy, pensando en cómo contarles esto, es cuando ustedes tienen, cuando ustedes están en cartesianas, ¿sí? Es como más claro, ¿sí? Si tienen que integrar un cuadrado así, y estos son mis ejes X e Y, nadie va a dudar de que esto va a ser de X de Y, ¿verdad? Bueno, cuando uno está en espacios curvos o en formas curvas, claro, es el diferencial de arco, se complica un poco más, ¿sí? Pero es una idea de cómo voy a escribir de X y de Y de otra manera, ¿sí? Y en el caso de la circunferencia, insisto con esto, uno está siempre a radio constante y va integrando en de tita, ¿sí? Pero acuérdense esto, no es lo mismo integrar R de tita que integrar R más A, supongo que este propósito es A, de tita, ¿sí? No es lo mismo una situación que la otra, ¿sí? Entonces, por eso es importante escribir el diferencial arco. Bien. Otra cosa. Esperen que voy a borrar todo esto. No encuentro dónde borrarlo todo. Oh, pasamos. Ahí va. Bien. Ahora supongamos que estamos en un círculo, ¿sí? Y ahora quiero integrar un campo eléctrico en todo este círculo. Esto ya es una superficie, tiene 2 dimensiones, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería el diferencial superficie para este círculo?
Cuéntenme, ¿cómo lo harían ustedes? Bien, acá Julieta dice, y Lucía, y bueno, todos me parece que coinciden en que tenemos R de tita. Bien, Diego también. ¿Alguien piensa otra cosa? ¿Sí? Fíjense, acá ¿qué hicimos? Acá hay, ¿sí? Acá, en vez de tener dx y dy, yo tengo dr, ¿sí? Porque después cuando haga la integral, voy a hacer la integral entre 0, y si esto vale a, entre 0 y a, y la integral entre 0 y 2pi, dr de tita. O sea que cuando estoy integrando en esta dirección, estoy haciendo dr, y cuando estoy integrando acá, estoy haciendo r de tita, ¿sí? Y como estoy en toda la superficie, los arcos que por acá van a ser este r de tita. ¿Se entiende? Y otra cosa que yo les decía otras veces, el de tita solo nunca es integral de línea, ¿sí? Porque no tiene dimensiones de longitud. Entonces acá tenemos, esto es un diferencial superficie, donde acá hay un diferencial superficie tiene que ser proporcional a unidades de longitud al cuadrado. Tenemos una L de R de dr y otra L que sale de R de tita. Y ahí tenemos el L cuadrado, ¿sí? Las unidades de longitud al cuadrado. ¿Alguna duda con esto? Bueno, buenísimo. Entonces, pasemos ahora a la pared del cilindro, ¿sí? Ya las tapas las acabamos de integrar y ahora tenemos que integrar la pared del cilindro, ¿sí? La pared yo la podría descomponer, ¿sí? Supongan que el cilindro en realidad es un rollo de papel higiénico y lo corto por la mitad y termino teniendo un cilindro tiene largo L y radio R, ¿sí? Y si yo, supongan que esto fuera como el rollo del papel higiénico y lo corto, ¿sí? Por acá, obtengo esto, donde esto es el largo L, ¿sí? ¿Y esto cuánto va a valer? Esto es igual a esto que está acá. ¿Sí? O sea, el lado del rectángulo es igual a todo esto. Claro, muy bien, Joaquín, el perímetro. Exacto. Va a ser el perímetro del círculo. ¿Sí? Entonces, por eso, esto sería directamente del L, cuando integramos en L, tenemos un dz, ¿sí? Y acá estamos integrando el perímetro del círculo, ¿sí? O sea que tenemos un R de tita. Y es una superficie. ¿Sí? ¿Se entiende porque acá es R grande y no R chiquitita? ¿Sí? Porque el R corresponde a este perímetro, ¿sí? Y es fijo. Estoy hablando de integrar la superficie del cilindro, ¿sí? Ahora, en un momentito vamos a integrar el volumen, donde ahí sí el R va a variar.
¿Sí? Si ahora queremos integrar el volumen del cilindro, ¿sí? Es todo el cilindro, ahora es todo, porque hasta ahora estábamos integrando esta superficie y por otro lado las tapas, ¿sí? Ahora queremos todo el cilindro, ¿sí? Entonces vamos a tener otra vez dz para acá arriba, y después hay que integrar en el círculo, como hacíamos antes, ¿sí? Después es integrar un círculo, ¿sí? Es como decirles, bueno, esto sería base por altura. La base es la integral del círculo, que no es otra cosa que lo que ya habíamos dicho, r de tita. Y el dz es la altura. ¿Se entiende esto? Bueno, buenísimo. Entonces, ahora me queda lo más difícil, que es ver el tema de la superficie de la esfera, ¿sí? ¿Cómo haríamos para integrar en la superficie de una esfera o en el volumen de una esfera? Para eso, les voy a compartir un dibujo, porque yo no soy suficientemente buena para dibujar esto. Es un dibujo de algo que ustedes tienen, que es un apunte que está, como les decía yo alguna vez, en la parte de guías y prácticas, la parte de material adicional, perdonen. Bien. ¿Se ve ahí la esfera? Sí, se ve. Bien. Entonces ahora voy a querer integrar sobre la superficie de la esfera, ¿sí? Bien. Entonces quiero integrar esto que está sombreado acá. ¿Ok? Entonces lo que quiero es justamente describir este diferencial superficie, ¿sí? Entonces, antes de seguir con esto, voy a ir a otro dibujo para que esto se entienda mejor, porque me parece que de acá no se entiende tan fácilmente. Un segundito. En este dibujo que ven acá, ¿sí? Ustedes pueden ver que para un vector dado R, ¿sí? Estos son los ejes X, Y y Z, ¿sí? Z va para arriba. Entonces, si uno tiene un dado vector R, θ es siempre el ángulo entre el vector R y el eje Z, ¿correcto? Y lo clave es esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá es la proyección, ¿sí? Y si uno tiene un ángulo, digamos, θ, si uno quiere describir la coordenada Z, ¿sí? La puede describir como R coseno de θ, ¿sí? Porque θ es el ángulo adyacente al eje Z. Mientras que esta proyección, esto que ven acá, que estoy dibujando, un segundito. Lo que está ahora en azul, ¿sí? Lo que estoy dibujando ahora en azul, es la proyección del vector R en el plano XY, ¿sí? Esa proyección justamente es la que forma un ángulo φ con el eje de las X, y esto es lo que por definición es la coordenada φ, ¿sí? Es el ángulo φ de esféricas, ¿sí? Pero esto ya no es R, no es el módulo de R, ¿sí? Porque esto que está acá es el módulo de R, esta distancia que estoy marcando acá, ¿sí? Voy a marcarla en otro color para que... Esta distancia que está acá, eso es el módulo de R. Pero
esta distancia que se ve acá, ¿sí? Va a ser R seno de tita. ¿Es claro eso? Sí. Bárbaro. Sí, lo repito. Lo que está en rojo es R vector, y en realidad en rojo lo que estoy mostrando es el módulo de R, ¿sí? Cuando yo proyecto eso en el plano XY, ¿sí? Obtengo que lo que está en verde, ¿sí? El vector proyectado, que es lo que está en verde, que es la proyección de R en el plano XY, es R seno de tita, ¿sí? Donde tita es este ángulo, ¿sí? La proyección sobre Z, ¿sí? Si yo proyecto R sobre el eje Z, me va a dar R coseno de tita. Y cuando lo proyecte sobre el plano XY, me va a dar R seno de tita, ¿sí? ¿Se entiende esto? Susana, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro. Nada, esto por ahí como la primera clase. Para chequearlo pueden tomar el caso límite, digamos. Piensen, si θ es igual a 0, el vector R coincide con el eje Z, o sea, coseno de 0 es 1, así que está todo bien. Y en Claro. este caso Sería también, como que de 0, sí, claro, sería como que esta punta termina acá arriba, ¿sí? claro. Y fíjense que en Exacto. este caso no habría proyección en el plano XY, así que está bien que el seno de 0 sea 0. Y en el caso opuesto, que tita es pi sobre 2, entonces R coincide directamente, o sea, no va a haber coordenada Z, ¿sí? Y R va a coincidir con la proyección, va a ser R nomás, porque seno de pi sobre 2 es 1. ¿Quedó claro esto? ¿Tienen alguna otra pregunta? Porque si uno tiene, ok, porque si ustedes tienen esto en mente, bueno, veamos ahora si teniendo esto en mente podemos entender lo de los diferenciales. A ver, acá, espera. Sí, a ver, Julieta dice, R coseno de tita es 0 y R seno de tita es R vector. No, R seno de tita es la proyección de R sobre el plano XY, ¿sí? Y después, cuando yo quiera, va a ser esta proyección acá, ¿sí? Después, cuando yo quiera saber quién es Y, cuando yo quiera reproyectarlo ahora sobre los ejes X e Y, ¿sí? Y, por ejemplo, va a ser esto por el seno de phi. O sea que va a ser R, seno de tita, seno de phi. ¿Está? Y en cambio X, que sería esto, o sea, la proyección de esto sobre el eje de las X, va a ser este módulo, que es R seno de tita, por coseno de phi. ¿Sí? Fíjense que simplemente estamos volviendo a aprender coordenadas esféricas. ¿Sí? Bien, entonces, en todo caso después volvemos acá. Teniendo esto en mente, volvamos ahora al diferencial superficie de esféricas, que era lo que veíamos recién. ¿Sí?
Ahora, en vez de tener un R, tenemos un diferencial, ¿sí? Superficie de esféricas. Y yo quiero describir, tengo esta superficie, ¿sí? Y tengo que hacer diferencial esto, ¿sí? Entonces, esperen que lo quería mostrar así para que se vea un poco mejor. Entonces, cuando estoy haciendo esto sobre la esfera, ¿sí? Estoy haciendo R de tita, estoy yendo por este arco. Este arco va a ser R de tita, ¿sí? Porque el ángulo este, a ver si lo puedo dibujar, ¿sí? Capaz que no es claro esto. Este ángulo vuelve a ser el ángulo tita, mientras que esto es como la proyección en el plano XY, que entonces va a ser R seno de tita, porque el radio acá, este R, ya no es el R, el módulo de R, sino es la proyección sobre el plano XY, que es R seno de tita, y me voy moviendo en el ángulo phi. ¿Se entendió esto? Entonces el diferencial superficie de la esfera va a ser R cuadrado seno de tita, ¿sí? Y R grande, porque estoy sobre la superficie de la esfera, ¿sí? En cambio, cuando se trate de un volumen, va a ser R chiquitita, seno de tita, y ahí le voy a tener que agregar dr de tita de phi. ¿Quedó claro esto último o lo volvemos a repetir? Capaz que podemos volver al dibujo anterior y explicarlo un poco mejor. Díganme ustedes. Bien, bueno, vamos a tratar de hacerlo otra vez. Capaz que a partir del otro dibujo, ¿no? Que quedaba más claro. Bien, acá estamos otra vez en el otro dibujo, ¿sí? El diferencial superficie, si quieren, acá lo podemos dibujar así. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy yendo para acá, voy a cambiar el colorcito, cuando voy para acá, ¿sí? Acá estoy, el vector, ¿sí? El radio es R, es módulo de R, y me estoy moviendo un ángulo tita cuando voy para abajo. ¿Queda claro eso? Estoy variando tita, que es este mismo ángulo, estoy bajando para acá. Ahora queda más claro, ¿sí? Y en cambio, cuando voy a hacer la integral en esta dirección, que sería la misma que esta de acá, ¿sí? El radio de este diferencial arco, eso es tal vez lo difícil de entender, es este R seno de tita, y me estoy moviendo en phi. ¿Preguntas, dudas? ¿Quieren que lo vuelva a repetir? No hay ningún problema. Comentarios,